La sección Plus es una sección que adrede queda al final. Es una sección que no obligadamente tiene que ver con la carrera. De hecho, es una lectura abierta, una lectura general, en donde la podría comprender cualquier persona de cualquier profesión. Ellos están poniendo como ejemplo sus gemelos de Siam. O sea, revisamos la guía de derecho, la de educación, la de finanzas, y siempre utilizaron el mismo ejemplo, ¿no? Esto de los gemelos de Siam. Ahorita platicamos con esta lógica, cómo va. Y antes de ello, pues bueno, o sea, aquí, primero, ¿cuál es la mecánica de hacer esto? O sea, estamos hablando que son las últimas 2 horas de examen, en donde la gente ya viene muy gastada. Si la segunda parte, primera sección, o cada segunda parte, primera sección, segunda parte, segunda sección, es todavía expertise de la psicología, nos avisa de que la gente va a acabar esa primera parte con prisa, la va a acabar cansado. Lo que es solo 2 horas para sacar algo así como 60 preguntas. Entonces sí va a estar duro en ese sentido, ¿no? Por el otro lado, estos son textos largos. Se ve venir que van a ser textos largos, un total de 60 preguntas. Eh, y cómo se juega este juguetito, cómo se resuelve. A ver, vamos a ver. Para una lectura, para una buena lectura rápida, ¿no? Esto fue la gran diferencia en mi carrera, el aprender esto. Desde aquí saludamos con todo cariño a la maestra, la doctora Ofelia Contreras, ¿no? O sea, de lo más grande como psicóloga y como maestro que me he dado el gusto de conocer en este mundo profesional, ¿no? Ofelia Contreras, gracias, que aquí estamos. Eh, me enseñó esta técnica. En ese entonces era el furor, lo nuevo, metacognición se le llamó, ¿no? Entonces, cómo hacer de una lectura que sea aprendizaje significativo, se lee rápido, se lee bien. Eso me convirtió en un alumno de 7 y un alumno de 10, en mi caso, ¿no? O sea, mi problema es que no quise hacer la tarea, era muy lento para hacer las tareas, no por eso no las acababa. Entonces, con esto ya sacaba las tareas rápido, las sacaba bien. Primero, y se ve muy bobo, leer el título. Para una buena lectura rápida, ok, leer el título. 92% o algo así de gente no lee el título. Y eso nos avisa el para dónde vamos, ¿no? Entonces, aquí que estamos en el día que falleció Almudena Grandes, yo aquí narrando las edades de Lulú, ¿no? O sea, en eso estábamos, ¿no? La madre de Frankenstein, interesante. Las 3 bodas de Manolita, ¿no? Entonces, las edades de Lulú, ok, así se llama, ¿no? O sea, nos tenemos que poner a pensar si es la maduración de ella, o pues tenía multiedades, o a qué se refiere, ¿no? Entonces, el título primero. En el ejemplo que nos dan ellos, tenemos a los gemelos de Siam, ¿ok? Entonces, vamos a pensar acerca de ello. De ahí, lo siguiente que se hace, lean las preguntas. Entonces, de repente grita, oh, ¿qué pasa? Está preocupada. Entonces levanta la cabeza para mirar a sus bebés y se suelta a llorar. Ah, bueno, o sea, pues me da mucho gusto, pero no que llore, pero qué bueno que da la introducción al tema. A lo que voy es, primero, a ver, aquí tenemos que entender quién murió y luego, pues cuántos hijos tuvo y luego, pues quién se murió y se casó con quién.
Ah, bueno, entonces ya sé que tengo que estar al tiro en el personaje que se muere primero durante la lectura, ¿ok? Y pues que cuántos hijos tuvo. Y bueno, entonces, ¿por qué vivieron unidos 63 años? Ya sé tras qué voy. Con la frase matrimonios verdaderamente excepcionales, lo que el autor nos quiso decir es cuál fue el fondo, la esencia de esto, ¿no? O sea, por ahí va, ¿no? Y tan tan. Eh, para 3 preguntas nos vamos a comer como 2 cuartillas, ¿ok? No, bueno, aquí nada más era una. Mm, después de que leí las preguntas, se lee el último párrafo, ¿no? Nene, que ni le ha ido a la historia, ¿eh? Ahorita nos avisan a ver qué pasó. Una noche, cuando los gemelos tenían 63 años, Eng se despertó de repente, miró a Shang, que dormía a su lado sin moverse. Shang no respiraba. Eng gritó para pedir ayuda y uno de sus hijos vino. El tío Shang está muerto, le dijo el joven. Entonces yo moriré pronto, le dijo Eng y comenzó a llorar. 2 horas después se murió. Durante 63 años los gemelos decían, convivieron como uno solo. Al final, ellos también murieron como uno solo. Entonces, pues ya me está, cuando menos, medio revelando parte de 2 preguntas, ¿no? ¿Quién murió primero y después con quién murió? ¿Ok? Sí se da cuenta, ¿no? Échame cámaras abiertas porque estoy dando clase muy a ciegas, ¿no? Gracias, Jessy, ¿no? Que me encanta cuando me acompañas, desde el pasado, gracias, en serio. Yo sé de que el domingo 9 de la mañana no es el mejor glamour, pero vamos, pues, ¿no? Leer el último párrafo, leer de pasadita toda la lectura, pero pasadita, o sea, entonces, lo que están haciendo mis ojos, ¿qué pasa? Soltó llorar, los bebés estaban unidos por el pecho y no pueden separarlos. Eran gemelos, pensó el hombre, dice quién, nunca regresaron y volvieron a ver a su familia. Qué caray. Trasladarse, 2 hermanas, eran Adelaida y Zaira, por ahí me parece que se casaron, eran matrimonios verdaderamente excepcionales. Los gemelos no siempre estaban felices el uno con el otro, es que no los podían separar y pues se murió Chanca a los 63. O sea, le meto una salpicada a la lectura y finalmente, ahora sí, leo completo desde arriba en la lectura activa. Entonces, una lectura activa, voy tras palabras eh, que parecieran que pueden ser importantes en la postura. Una situación, dicho por la propia Ceneval, es que yo te voy a poner ahora sí, Hegel, de mi modo, ahí les va, nos habló que existe la tesis, desde Teseo, plantar fuerte el pie. Esta es mi propuesta, este es mi argumento, esta es la manera en como yo te propongo mi verdad. Esa es la tesis. Y toda tesis, entonces, debe de llevar una antitesis. La antítesis. Ajá. No, pues es que había habido, pues, desde Salinas de Gortari, neoliberalismo. El liberalismo es por empresa y lo que hace es de que la empresa gane mucho dinero a cambio de empobrecer al pueblo. La antítesis del ciudadano presidente López Obrador era de que había que regresar a capitalismo keynesiano. Es una manera de capitalismo en la cual, eh, pues si el pueblo no tiene que comprar, pues entonces nadie vende. Entonces deberíamos de darle más prestaciones laborales a la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, el neoliberalismo tenía outsourcing. El presidente acaba de prohibir el outsourcing. Ahora todos hay que contratarlos con todas las prestaciones. Yo tengo, o sea, pues de una postura tengo exactamente la contraria, ¿ok?
y la reflexión a la luz de la evidencia entre lo que propone la tesis y lo que le tumba la antítesis, a ver qué sobrevive. Y eso nos da la síntesis. ¿Ok? Nos da una reflexión final que nos ayudaría a entender si tiene razón el primero, tiene razón el segundo, o de una u otra manera, una unión de los dos podrían tener algo de razón. ¿Ok? ¿Vamos bien? Tesis, antítesis y síntesis. Muy bien. Entonces, en una lectura, lo que yo, hay que entender primero qué tipo de lectura es, ¿no? Entonces, acá en el tipo de lectura, la lectura es argumentativa. Esto significa de que es una lectura de la tesis. Ajá. Tengo una lectura que va en la crítica, ¿ok? En donde la crítica, ¿cómo por dónde va? ¿Qué creen que haga la crítica? La antítesis. Sería la antítesis, ¿no? Es la antítesis de la de arriba. Uh-huh. ¿No? Entonces, el tipo de lectura. Hay veces que ni de uno ni del otro, ¿no? Tendríamos, a ver qué era, pues que yo voy a argumentar, ¿ok? Y yo voy a criticar, ¿no? Y hay veces de que es de ampliación o apoyo al argumento. O sea, yo tengo a Giovanni Sartori, el cual dice de que la democracia ya se acabó. Al día de hoy, el que salga más en medios digitales, en la televisión, es el que debería de ganar la elección, no el que más salga en la tele. Pero esto lo dijo en el 97, en su realidad, a lo cual ya le contestaron, va por ahí, pero ya no es la tele, fíjate, ahora es el Internet, las redes sociales, los foros de discusión. Entonces, eh, hay que ver qué tipo de lectura es la que traemos, ¿no? O sea, en un argumento, ¿no? Y hay veces que amplio el argumento, o sea, no voy en contra, nada más te lo voy a actualizar. Uh-huh. Entonces, en una lectura activa, uh-huh, yo lo que traigo es uh-huh, uh-huh, que vamos a ir checando palabras clave. Siendo así, cuando me decían fue referido a, así me canalizaron, ¿no? O sea, ahí viene lo bueno, es lo que implicaría eso, ¿no? O sea, eh, lo fundamental fue, ¿no? Y así. Entonces, la causa fue, esta pues va a ser clave, ¿no? O sea, cualquier cosa que te haga cara de causa, debido a, la causa fue, se encontró que, y así. En contraparte, es una antítesis. Entonces, en contraparte, eh, nos avisa lo que no va, ¿no? Los tres pilares de la educación son la educación de la casa, la educación del colegio y la educación de la comunidad, de la Rolando Calles, ¿no? Sí, no, o sea, la del barrio, vamos, ¿no? O sea, los tres pilares. Los tres
pilares del jugar dominó son las pensadas. Es que dicen que es respetar la mano, repetir la ficha y refregar de la derecha. Pues medio te sirve, pero realmente los tres pilares son el verificar cuánto tiempo te piensa en una ficha, el regresar la ficha que manda tu compañero y el evitar que entre la ficha del contrario. Si haces esas tres cosas, ganas campeonatos. Uh-huh. Entonces, los tres pilares, ahí viene la parte buena. Y por supuesto que te digan en conclusión, fundamental, ¿no? O sea, en algún discurso o en algo, al final la tesis tiene que cerrar diciendo, esto es mi propuesta y por esto es que se hace. Uh-huh. Veníamos mencionando, a ver si no me sale mal, andar citando a Nietzsche, que no es fácil, que el hombre de una u otra manera, si adquiere conocimiento de sí mismo, si eleva su cultura, es un hombre que se convierte en buen ciudadano, que está en paz consigo mismo. Entonces, no necesita ni ayuda ni consuelo de un ser etéreo, intangible, como lo sería Dios. No estamos seguros si Dios exista. Por el otro lado, aún así de existir, podríamos no necesitar de Dios. Entonces, si surge el superhombre, Dios ha muerto. Nietzsche en su propuesta dice, Dios ha muerto. ¿Ok? Entonces, bueno, o sea, ¿por qué es de que viene desde ese lado, ¿no? Y luego ahí, si buscan el Netflix, hay dos películas de la catástrofe que se llaman Dios no ha muerto, ¿no? En donde exponen la antítesis de Nietzsche, diciendo por qué es que se puede demostrar físicamente y en la ciencia que Dios existe. Y por qué sí es importante para el ser humano tener un Dios. Y Tururu, entonces, en el discurso de Nietzsche dijo, Dios ha muerto. Uh-huh. Pablo Ballester le contestó que es una muy pobre concepción de un hombre muy sufrido, muy atormentado. Si todavía con el ejemplo predicara, pero no, o sea, más bien habla de alguien muy enojado. Cuidar, relacionarlo con palabras que nosotros podamos entender o sean de nuestro contexto anecdótico cultural. Uh-huh. Cuidar relacionarlo con palabras que nosotros podamos entender. Ajá. Entonces, una vez preguntó una amiga, ¿cómo es Nueva Zelanda? No me dijo cómo es Nueva Zelanda. Y mi amigo no le podía entender, no le podía explicar a su novia, que fue la que preguntó, es que Nueva Zelanda, mira, es algo así como desde Mordor hasta la comarca, ¿no? Si viste El Señor de los Anillos, fue filmada completamente en Nueva Zelanda, entonces es como ir de Mordor hasta la comarca. Uh-huh. La lectura activa nos lleva a ir subrayando partes importantes del texto. Tenemos un problema ahí. El examen de ustedes es en computadora, el de la mayoría de ustedes. ¿Cómo le hacemos? Si autorizaron a meter hojita, que luego rompas la hoja frente a la cámara, entonces en la lectura activa tenemos que ir anotando las partes importantes. Ajá. Y luego hacer un mapa conceptual de las anotaciones. Ajá. Ahora no traigo mi lapicito, entonces ahora cómo me sale. O sea, yo aquí lo que traigo es... Vamos a ver. Un mapa conceptual. Ya como nos queda, ya como nos toca. Uh-huh.
Entonces, le pongo ahí varios cuadritos, ¿no? Y en estos cuadritos, generalmente te queda como de a 3, 4. Le ponemos de dónde deriva. Uh-huh. ¿Alguna historia que todos nos conozcamos? ¿Alguien que quiera contar una historia que todo el mundo sepa? Uh-huh, 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 uh-huh. Entonces, obviamente, el tetetes. En el tetetes, el diálogo socrático de las ciencias de Platón, nos habla de la opinión de muchos. Es que si todos estamos de acuerdo, pues eso tiene que ser, ¿no? Entonces, pues en 1490 todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, pero no porque la Tierra, todo el mundo opina que es plana, significa que realmente es plana. Entonces, realmente la verdad la encuentro porque todo el mundo está de acuerdo y opina de esa manera. Generalmente funciona, pero realmente la verdad surge con que la diga una persona y que lo que diga sea comprobable, sea realmente positivo, es decir, lo que realmente es, ¿no? Tenemos la opinión de muchos. Acá tenemos que entonces es la antítesis, sería la opinión de uno, pero con verdad, ¿no? O sea, con evidencia, ¿no? Entonces, con una evidencia a la luz de todos. Eso es lo que dirían en el Tetetes. Luego acá, pues, ¿qué otra belleza le ponemos? Al teteteso de las ciencias, a ver qué pienso. La idea es dialogar, no discutir. ¿Ok? El que grita más duro es el que tiene la verdad. Es un argumento de alguien que se le está cayendo la propuesta, lo que le conviene. Entonces, la conclusión final del Tetetes es, son tres, que son principios que hasta el día de hoy se rigen, ¿no? Entonces, la idea es demostrar el dicho. Acto seguido, tenemos que la ciencia se corrige a sí misma. Y eso es la gran diferencia entre una ciencia y una fe. La fe no admite autocorrecciones. Uh-huh. O sea, son rarísimas cuando pasan, ¿no? Entonces, que la ciencia se corrige a sí misma y no hay ganador. No se trata de, yo tengo la razón, no. No hay ganador. Si encontramos la verdad, los ganadores somos todos. Este sería de 83 páginas de diálogo socrático, la esencia. Pero yo voy dividiendo los puntos centrales y de aquí, de acá veníamos contando, pues estamos tal vez hablando de que entre tú y tú pues no te llevas, ¿no? O sea, estos dos son diferentes, no se llevan, a veces el punto de aquí en una subdivisión, pues coincide con este otro de acá, ¿no? Y así, o sea, sí nos da tiempo, o sea, que vayamos llevando nuestro cuadro conceptual en donde vamos viendo el desarrollo, las diferentes partes, claro que se puede. Dudas, opiniones, reflexiones, Coven. Y finalmente, vamos a ver. Cuando decimos
una lectura activa, tengo que jalarlo con algo que tiene que ver conmigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tener en cuenta sinónimos y antónimos. Puede ser de que por una parte, arriba nos hablan del burro, ¿no? Y en la respuesta tengo, a ver, ¿cuál es un sinónimo de burro? ¿No? Asno. Asno. Luego, otro. Aquí, ilustrando al jumento. ¿No? Entonces sería la idea. ¿No? El antónimo, a ver, antónimos, ¿no? Entonces, el antónimo de héroe, Villano. pues el villano, ¿no? Entonces, algo que era muy femenino, su antónimo sería masculino. Sería por ahí la idea, ¿no? Entonces, pobre y rico, ¿no? Esta clase sí la tomó Arjona, fíjense, ¿no? O sea, es que es, ¿qué les gusta, no? Es ver al sol de noche, ¿no? Pues, que decía que más difícil que ver un gato verde, pues de esos no hay, ¿no? A un cubano sin sabor. Eso es muy racista. Es como pensar que todo japonés es karateca, ¿no? Y que no hay negro sin ritmo. Pues simplemente es una raza de color de piel. No por nacer más negro uno tiene más sabor, ¿no? Pues no, ¿no? Entonces, andar al tiro con los antónimos, ¿ok? Y entre problemas, tómense una pausa de 2 minutos. Ok, ya acabé esto. ¿Y qué hago? Madres. Y a darle, chico, para frente. Y a ver, vamos a ver, decía. El único problema que nos dan para empalagar al asunto es los gemelos de Siam. Uh-huh. En este caso, ya que había hecho toda mi caminata, los gemelos de Siam es de donde nace la frase siameses. Uh-huh. Entonces, los gemelos de Siam, obviamente es Angola, pues de ahí viene la palabra siameses, en donde pues están unidos y no obligadamente ambos tienen todos los órganos. Por ejemplo, estos de acá están muy fáciles de separar, ¿no? Entonces, no, mira, bueno, lo que pasa es que son del siglo pasado, ¿no? Pero muchas veces comparten corazón o comparten algún órgano vital, entonces, si uno muere, el otro también. Uh-huh. Sería la idea. Uh-huh. Uh-huh. A ver, entonces, lo que tenemos es que nacen pegados. Estos son los gemelos de Siam. Los tenían, me parece que pues ahí como un ente sagrado, ¿no? La idea hasta que llegó un cirquero y dijo, de aquí soy, ¿no? Y pues les ofreció una vida próspera, buena, digna, noble, pues en el fabuloso mundo del circo, ¿no? Y así fue como se embarcaron a Estados Unidos, nunca volvieron a Siam. Al poco tiempo encontraron a dos hermanas, Adelaida y Sara, ¿no? Entonces esto yo lo tengo que subrayar porque ya me preguntaron que cómo se llaman las esposas, ¿ok? También, según las preguntas, me preguntaron, ¿y cuántos hijos tuvieron? ¿Ok? Entonces,
A ver, vamos a ver. Digo, porque así ya sé tras qué voy. Si no, al rato me tengo que regresar, ¿no? Entonces, vamos a ver. Tenemos que... ¿Con quién se casó Adelaida? Con Chang. Chang. Profe, y en el examen sí nos va a dar la opción de volver a regresarnos a la lectura, o sea, aunque después leamos las preguntas y volver a regresar a la lectura. Esquina izquierda, el texto. Esquina derecha, la pregunta. Cuando contestes la pregunta y avances de pregunta, el texto se mantiene y te hacen la siguiente pregunta. Ah, ok, ay, perfecto. Gracias. Entonces, Sara, ¿con quién dijimos? Vamos, Sara con Eng, ¿no? Y bueno, ¿y cuántos chamacos tuvieron? Chang y Adelaide tuvieron 10 y Sara 11. ¿No más? Y... ¿Qué onda? No, profe, Chang y Adelaide son 10. Pues, ok, entonces, ya ves, pues que no pongo atención. Luego, por eso, qué bueno que me entendí eso. Ok, muy bien. Que era algo que nos estaban pasando a preguntar. A ver, entonces, acá, ¿qué? Necesito averiguar cuál de los dos se murió primero. Ok, siendo así, una noche los gemelos tenían 63 años, Eng se despertó de repente. Entonces significa que el que se murió fue el otro. Que Chang dormía a su lado sin moverse sangre. A ver, entonces, dicho así, primero se murió Chang, al parecer, quien tuvo 10 hijos, y luego se murió Eng, que tuvo 11. Entonces necesito buscar un Chang 10, ¿no? Y Eng, que se casó con Sara, ¿no? Sería B de burro, ¿me la ven? ¿La opción? Sí. ¿No? Ok. ¿Por qué vivieron unidos 63 años? ¿Por qué no? Tenía miedo de morir, de vivir el uno sin el otro. Tertulita. No, pues estaban pegados, no había cirugía en la época para separarlos. Pues ya, pues para ahorrar gasto. No, pues ningún médico se la rifó en separarlos, ¿no? No, o sea, lo cual nos hablaría de que no liste nada, saliste a adivinar, ¿no? Si eran gemelos pegados, pues es obvio, ¿no? ¿Qué cosas? ¿No? Entonces, la frase, tuvieron matrimonios verdaderamente excepcionales. Pues ahí en el texto, pues mencionaban que las hermanas nunca vivieron juntas. El Chang vivía 4 días con su esposa, Adelaida, y luego los otros 4 días vivía con Sara, ¿no? O sea, nunca vivió en la misma casa. Pero el fondo de la lectura, ¿qué nos quiere decir? No, pues ya desde casarse con siameses ya está cañón, ¿no? Pero a ver, ambos fueron matrimonios largos y felices, tuvieron muchos hijos, o porque dividían el tiempo entre más familias. El fondo de la lectura, ¿qué nos sugiere? No. ¿Por cuál vota? ¿Sería la A? Nada más deja averiguo si eran largos y felices. Yo digo que la B. En las ciudades poco convencionales vivían separadas 4 días. Eran matrimonios excepcionales, pero sí fueron largos y felices, ¿no? Entonces, palabra clave, ¿no? O sea, ahora vamos a ver, aquí me la cantaron derecho, ¿no? Es que sí fueron largos y felices, porque pues una cosa es durar mucho, la otra es durar de buenas, ¿no? Que pues sí, fueron largos y felices, ¿no? Lo demás es parcial, pues que fueron un madral de hijos, y por el otro lado, porque se dividían el tiempo entre
Lo que pasa es con la esposa, pues así quedó, ¿no? Oiga, profesor, pero el sin embargo no se referiría entonces a que no eran excepcionales por ser felices, sino por dividir su tiempo entre familias. Sí, porque dice, sin embargo, eran flacos y felices. No, porque ahora sí, fueron tan tacaños que no nos dieron ni la respuesta, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te dice esto? Vamos a ver. Pues sí, a ver, si era poco, o sea, casarse con un siamés está cañón. Vivir en dos casas, pues qué onda. Tener cañón de hijos, pues va, ¿no? Pero bueno, uno que es optimista, yo digo, pues sí era feliz. Había materias excepcionales. O sea, sí eran raros, pero aún así, sin embargo, más sin embargo, fueron largos y felices. Pero más, sin embargo, no obstante. No obstante, cosa del acta. Bueno, yo digo que sí fueron felices, pues ya que. No. La última opinión la tiene usted. Y pues como vamos a ciegas todos, pues puede ser, ¿no? Pero vaya, o sea, no es tanto el fenómeno de que ahí tienen una chamaquiza tremenda o el que se partan las casas, sino que pese a todo, y sí funcionó. Ya ven, es que la clave tal vez entonces es de que tiene que haber tres en la cama. ¿Es la tesis? ¿No? Como que anotando le apareció el chiste. A ver. Gracias, Jessy. Público agradecido. No. Más bien la pregunta es si quieres el tercero. Al rato me dice que les recuente el chiste del tipo que llegó temprano a trabajar, ¿no? A sorprender a su esposa. Pero se los platico luego. Y bueno, pues entonces, a ver, ya como, ahora sí. ¿Y para cuándo, profe? No, pues a ver. ¡Ay, güey! Digo, no te he hecho esta parte, entonces a triunfar. Vamos a sacarle. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a derecho. Entonces, la sección de la comprensión lectora. No, sí, vamos a meterlo.